De ambos y ya empezamos porque estamos un poco retrasados con el comienzo. Bueno, el licenciado Luis Oswald es el coordinador del espacio Fairbairn de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular en función didáctica de la APA e integrante de la mesa directiva del Centro Racker actualmente. El doctor Adrián Besuquio es médico psiquiatra, miembro adherente de APA, secretario del espacio Fairbairn y director del Centro Racker. Bueno, ya damos por comenzado, entonces lo escuchamos a Luis. Sí, quería decir que lo que Ana omitió decir que es Curan Shift bidireccional, que es ese doble signo que se construye en el Word y es un símbolo extrapolado de la lógica proposicional o simbólica de Bertrand Russell, que configuran un shift bidireccional, como dijera recién, en antagonismo dialéctico complementario, que es un concepto estructural dialéctico. No existe un miembro del par antitético sin el otro, produciendo normalidad y o patología. Cuanto más está alterado uno de ellos, menos hace falta la alteración del otro para producirlo. Bueno, dicho esto, quería decir que los objetivos de este trabajo son desarrollar un concepto presente en Fairbairn, que es la personalidad y la persona real del analista, instrumentada psicoanalíticamente, son un factor importante que cura o enferma, sobre todo en los borderline, y mostrar la importancia de la historia personal, principalmente inconsciente, del analista en su obra. Vale decir, cómo influyen la presencia, la historia familiar, personal, cultural, ideológica y la sociedad circundante del analista en su trabajo. Eh, Cómo influyen la persona y la personalidad reales, como dicen los filósofos, que hacen a la realidad material del analista, instrumentada psicoanalíticamente en la transferencia-contratransferencia, durante la sesión y durante el proceso analítico. O sea, como lo antes mencionado, es implementado a través de la interpretación y de la experiencia emocional correctora en la cura psicoanalítica. En síntesis, cómo las variables persona y personalidad del analista influyen en los resultados del proceso terapéutico. El analista deseo del borderline y el borderline deseo del analista. Este es un artículo de Basili y nosotros que hemos publicado con anterioridad. El propósito de Ronald Fairbairn fue enunciar una teoría evolutiva del yo correlacionándola con el objeto, continuando así a Freud a partir de pulsiones y destinos de pulsión. Esto lo llevó a enunciar una teoría de las relaciones objetales distinta a la de Melanie Klein, destinada a aplicar las ansiedades tempranas y sus defensas, de la que luego surgió una teoría de los afectos y una teoría estructural de la personalidad, fundamentales para entender las teorías psicoanalíticas contemporáneas actuales en pacientes graves, entre otras la de Kohut y la de Kemper. Fairbairn sostiene: interesa más que el objeto la cualidad del objeto y más que ésta la función que cumple el objeto y sobre todas las cosas la relación de objeto, o sea, el vínculo. Esto se aplica al objeto analista y a las teorías contemporáneas del vínculo, attachment-detachment, Bowlby y Fonagy, esenciales en el tratamiento psicoanalítico de los borderline. Fairbairn, que fue doctor en filosofía en Inglaterra y en Alemania, enseñó por primera vez psicoanálisis y epistemología psicoanalítica en una universidad, la de Edimburgo, y acorde con su formación filosófica y con su cuna empirista, sostenía: nada hay en la mente que no haya estado primero fuera de la mente, Luke, salvo la mente misma, la Inés. Jerarquizó
también la importancia del objeto externo real, material, de la relación con el mismo, de los objetos naturales, primero el pecho real y luego la madre real, y con el resto de los objetos del mundo exterior en la constitución del mundo interno, del paciente y del analista. Esto se aplica al vínculo transferencia contra transferencia, que es lo que cura shift bidireccional enferma en el proceso analítico. Interpretamos que Fairbairn consideró, salvo la mente misma, como su yo prístino, primordial, originario, original, homólogo en todo al yo neurológico del proyecto de Freud. Yo, sobre todo en lo de yo cúmulo neuronal, yo particular y específica distribución de catexis. Un yo capaz de sentir ansiedades, establecer defensas y reacciones de objeto desde el momento mismo del nacimiento y antes. Por eso dice Mitchell, Greenberg y Mitchell, sino un psicobiologista e innatista moderado que siguió a Freud, ya que Freud fue el fundador de la psicobiología. Eso lo sostiene Salloway. Fairbairn propuso a los objetos parciales y a los transicionales, por ejemplo, el pecho, el analista, como embajadores, verdaderos organizadores del objeto total y de la relación de objeto total, que serían la meta final del proceso evolutivo. Cuanto menos objetos parciales y transicionales haya, más normal será este proceso y menos complicado será el análisis de los borderline. Se muestra la importancia teórica y técnica que actualmente tiene el modelo de las relaciones objetales de Fairbairn en relación a la personalidad del paciente y del analista, en especial a la persona, al estilo de vida, al análisis y a la experiencia de vida del analista, que instrumentadas psicoanalíticamente favorecen el análisis de la disociación, las ansiedades de separación, abandono y el engolfamiento, de la depresión, de la agresión, de la ambivalencia, de la culpa y de la dependencia, hitos en el análisis de todos los borderline que son fundamentalmente inconscientes. Extrapolando a Fairbairn a la diambivalencia como marcador de cambio intrapsíquico estructural en la sesión y en el proceso analítico y como indicador evolutivo y pronóstico y terapéutico. Con material clínico se mostrará la importancia que tiene su elaboración en el análisis del paciente borderline y del analista. Es fundamental la personalidad del analista y cómo éste haya elaborado su posición esquizoide, lo que los autores han denominado conflicto esquizoide, resignificado en otro universal que es el Edipo. En su análisis y cómo haya resuelto o no los parámetros antes enunciados. Afectos que operan como resistencias deben ser interpretados en transferencia negativa, pero también pueden operar como transferencias positivas y comunicación. Se puntualiza la importancia metapsicológica de la teoría del campo empleada por Fairbairn y en nuestro medio por los Baranger, en la psicogénesis y psicopatogénesis de los afectos que se generan entre el analizado y el analista, y la importancia terapéutica que tiene la personalidad y la persona del analista, que determinan la interpretación, sobre todo el timing y la actitud del analista, no solo el discurso del paciente. Extrapolando a Fairbairn, se propone conceptualizar psicoanalíticamente a la conducta como un puente de unión entre un objeto interno y la relación con el mismo y un objeto externo y la relación con el mismo, que se dan también en la transferencia contra transferencia. Se muestra la utilidad del manejo de los triángulos de Malan para analizar en las actuaciones cómo el síntoma remite a las defensas y a las ansiedades. Lo mismo que lo actual remite a lo transferencial y lo transferencial a lo histórico infantil. Se analiza con la importancia del lenguaje analógico, no solo el digital,
para ser consciente de lo inconsciente en el tratamiento de los borderline. En el material clínico se mostrará cómo intervienen a través de la personalidad del analista cada uno de los 17 puntos de la sinopsis de la obra de Fairbairn, hecha por Fairbairn y traducida en el espacio Fairbairn, y cómo ésta, a través de la persona real del analista, cura shift bidireccional enferma durante el análisis de los borderline, que puede culminar en una situación iatrogénica producida por el analista, que el analista sea el deseo del paciente borderline y que el paciente borderline sea el deseo del analista. Esto está en otro trabajo que hemos publicado anteriormente. Según los autores, esto sería la causa más frecuente por la cual los borderline abandonan el tratamiento. Su prevención sería el análisis del conflicto esquizoide en el análisis didáctico del analista. Se entrega a los concurrentes la ficha de los 17 puntos de Fairbairn y un diagrama de la situación endopsíquica, tercera tópica fairbairniana, mostrando cómo el analista y en distintos momentos del análisis puede ser auxiliar del yo central, yo antilibidinal y yo saboteador interno, como además de objeto ideal. Bueno, ahora continúa. Lo dejas ahí. Agregamos a lo que menciona Luis desde Fairbairn que con la pandemia observamos que se agravaron los cuadros borderline preexistentes y se precipitaron situaciones de falta de comunicación, por ejemplo, en el grupo familiar, en la pareja y en el trabajo. La prolongada permanencia en el ámbito familiar, observamos que favorece la existencia de regresiones, fenómenos que en el espacio Fairbairn mencionamos como anaplasia. Vale decir, tomado término de la medicina, la anaplasia es cuando un tejido maduro pasa a ser inmaduro. Sucede con las células malignas, con los tumores, con los cánceres, donde lo anterior, el tejido maduro, empieza a deformarse, a transformarse y a volverse inclusive caótico. Esta anaplasia también se ve favorecida la regresión por la pérdida de los rituales cotidianos, las costumbres que va perdiendo el paciente. En los trabajos, el cambio de reglamentos, de procedimientos y de objetivos hicieron que muchos pacientes tuvieran que enfrentar cambios para los cuales no se hallaban preparados. El resultado es una vivencia de pérdida de objeto, mayor a lo acostumbrado, que será elaborada en mayor o menor medida en base a la fortaleza yoica y a la presencia de defensas más o menos maduras que posea el paciente. En el caso de la prevalencia de defensas inmaduras, como la proyección, la escisión y la negación, se observó la presencia de aumento de los niveles de angustia, desbordando las defensas yoicas con la consecuente emergencia de sintomatología compatible con crisis de pánico, angustia, insomnio y síntomas depresivos, tanto en el plano afectivo, conductual y cognitivo. Esto es lo que observamos en los consultorios y lo seguimos observando, ¿no? Las personalidades con altos niveles de dependencia, de inestabilidad e inmadurez afectiva establecen por lo general relaciones simbióticas con sus parejas, sus pares o sus familiares, o en su trabajo, con altos niveles de ambivalencia, en las cuales no pueden separarse y tampoco acercarse como necesitarían para mitigar ansiedades de abandono y engolfamiento, estas últimas típicas de esta patología borderline. Los mecanismos inconscientes como la compulsión a la repetición, la transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismos, sumados a la situación traumática, supone una pérdida de objeto que va a redundar en el trabajo y en la sexualidad, dos puntales de la autoestima del paciente borderline. Entonces, se puede motivar el retorno de conflictos pasados no suficientemente elaborados, como por ejemplo la relación narcisista de objeto en el lugar de trabajo o en el entorno familiar.
respecto a las cuales la ambivalencia lo sitúa, por ejemplo, en el trabajo, en un lugar de no poder irse, renunciando, o quedarse sobreadaptándose, que es lo que vemos en los problemas laborales. Las numerosas licencias psiquiátricas producidas en este periodo dan cuenta de las dificultades de adaptación de los pacientes borderline a los cambios que motivó la pandemia en el ámbito social, familiar y laboral. Cuando Luis se refería a los triángulos, no sé si puedes poner el anterior, este es el único que yo. Ah, bueno. Los triángulos de Malan son 3 triángulos que permiten comprender cuál es el vínculo que tiene el paciente que consulta a un analista y que posee lo que vamos a decir un diagnóstico de trastorno borderline de personalidad. Es un paciente que va a tener defensas yoicas disminuidas, inmadurez afectiva, inestabilidad en las representaciones y en las cargas, alteraciones crónicas en la regulación de la autoestima y acceso a la impulsividad, más que al recuerdo. El recuerdo en acto, el recuerdo en actuaciones, el recuerdo en justamente acceso a la motilidad más que al pensamiento. Esto se da por la falta de representaciones, por las carencias infantiles, las discarencias infantiles que venimos estudiando hace tiempo en el espacio. Este va a ser el paciente que al consultarnos va a mostrar algunas características distintas de la neurosis y que va a ser justamente un paciente que va a relacionarse en ambivalencia, diambivalencia y preambivalencia. Inversamente, según lo mencionado, vale decir, es un paciente que primeramente va a ser preambivalente y se va a relacionar con nosotros de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? El paciente se va a acercar al analista idealizándolo. Si no lo idealiza, se siente un tonto. Entonces, para que el terapeuta esté idealizado, él tiene que ponerse en una posición de sometido. Tiene que someterse al analista y hacer lo que cree que el analista quiere para quererlo, para valorarlo. Entonces va a poner todo lo bueno del analista y todo lo malo, como no lo quiere poner en él, lo va a poner en lo que llamamos el tercero excluido, que va a ser la pareja, un compañero de trabajo, un jefe, los hijos, o a veces circunstancialmente la persona con la que se relaciona al llegar al consultorio, el portero de nuestro edificio, el colectivero que lo trae, con los cuales va a tener algún problema. Y nos va a comentar el problema que tiene, él o el portero, cuando bajemos y nos cuente que aquel paciente protestó cuando tocó el timbre, cerró la puerta de un portazo, no lo saludó, etc. Eso muestra que el paciente pone todo lo bueno en el análisis y todo lo malo en el tercero excluido. Este periodo es el que llamamos de inicio y de divalencia simultánea. Vale decir que simultáneamente va a poner lo malo en el tercero excluido y lo bueno en el analista. Entonces esto lo llamamos divalencia simultánea, un periodo previo a la ambivalencia. Con el correr del análisis, el paciente va a poder tener más confianza en el analista, más confianza en el espacio terapéutico y por lo tanto va a empezar a desafiar al analista, a de alguna forma transgredir el encuadre y ver si el analista, pese a eso, lo valora, lo sigue estimando y además le señala aquello en lo cual está faltando en el encuadre. A la vez, vemos que va a empezar a llevarse mejor en su trabajo, con la familia, con la pareja, va a tener menos problemas de relación en el mundo externo. ¿Por qué? Porque se va relacionando mejor con el mundo externo, merced al trabajo que hacemos en el consultorio con estos pacientes. Donde más que trabajar con la interpretación edípica de la sexualidad infantil, trabajamos en el aquí y ahora, con la confrontación, con la clarificación de realidades incompatibles y con su relación con el mundo externo, real.
De esta manera, hacemos que el paciente pueda pasar a la siguiente fase, podemos decir, de análisis, en la cual la divalencia, en vez de ser simultánea, va a ser alternante. Quiere decir, en una sesión vamos a poder tener un paciente que está al principio de la sesión enfadado, poco comunicativo, callado, puede llegar tarde. En el medio de la sesión lo vamos a tener concentrado, trabajando, trayendo recuerdos, trayendo situaciones de su vida cercana a la sesión. Y al final de la sesión vamos a ver que va a empezar a sentirse molesto, a estar callado, a no querer terminar la sesión, a levantarse e ir al baño, para tratar de que la sesión no termine. Vale decir, en esta sesión, ejemplo, lo que vemos es la divalencia alternante. Sobre un mismo objeto, afectos de amor y de odio que en 45 minutos puede ser que alternen de uno a otro. Esto es mucho más cercano a la ambivalencia, mucho más cercano a la neurosis. Es lo que tenemos que tratar de tender en un tratamiento analítico de un paciente borderline. Esto mismo que le pasa con el analista le va a pasar con sus objetos valorados en el mundo externo. Nuevamente, esposa, compañero de trabajo, jefe, hijos, amigos o los terceros excluidos, que son, como decíamos, personas con las cuales la relación es mucho más contingente, pero con las cuales hay problemas, y eso lo vemos en las sesiones. El paciente nos cuenta problemas que tuvo con personas en la calle, en un partido de fútbol, practicando algún tipo de actividad recreativa, etc. Allí tenemos que tratar de seguir logrando que el paciente pase a la ambivalencia, lo cual es una especie de aspiración teórica, porque el paciente borderline nunca va a poder ser un neurótico. ¿Por qué? Porque le falta un objeto en la escena primaria, una escena primaria que tiene 2 objetos, no 3. Por lo tanto, una situación edípica en la cual siempre van a prevalecer las defensas inmaduras frente a las maduras, las defensas pregenitales frente a las genitales. Y va a ser un paciente con un acceso a la genitalidad, por lo general, bastante disruptiva y bastante irregular. Porque esa inconstancia objetal que tiene desde su desarrollo, esa inconstancia y esa inestabilidad en las representaciones y en las cargas, también la va a demostrar en los vínculos. Y ahí es donde vamos a tener problemas en la relación con el analista y con los objetos valorados del mundo externo, que en la pandemia se ponen en riesgo. Se pone en riesgo el trabajo, se pone en riesgo la pareja y aparecen estas ansiedades de engolfamiento, de estar encerrado en una casa, en su casa, con la esposa, con la pareja, con los hijos que trabajan todos en el mismo ámbito. O en el trabajo donde el vínculo se enrarece al hacer teletrabajo, al mantenerse una relación virtual, en la cual los rituales que son parte de la contención social y grupal de un paciente y de una persona se empiezan a perder. Esta sería una semblanza del problema que tenemos y cómo los triángulos de Malan, que son estos triángulos donde un vértice es el analista, otro vértice es el paciente y otro vértice el paciente, el tercero excluido, llegamos a este que estamos transmitiendo, que es el último, en el cual vemos plasmado el esquema de la tercera tópica de Fairbairn, en el cual tenemos 3 objetos y una multiplicidad de yoes. Estos 3 objetos, como vemos, es el objeto nuclear, el objeto primordial, prístino, indiviso no disociado, un objeto bueno, podemos decir, según la teoría de Klein, un ideal del yo, según la segunda tópica de Freud. En la patología borderline, estos objetos siempre van a estar escindidos. Por eso, en la patología borderline, el problema del paciente va a estar en el futuro, en el pasado y no tanto en el presente. Y eso es lo que genera las crisis de pánico, esa angustia constante y flotante que emerge en cualquier momento y es lo que vemos por lo general en los motivos de consulta. Más en lo inconsciente, vamos a tener el objeto antilibidinal, que es el objeto repelente, ese tercero excluido que yo les mostraba, ese objeto contingente,
frustrante, desvalorizado, no necesitado y denigrado, que trata de mantenerse fuera del vínculo analítico y fuera de la parte consciente del paciente. Y después el objeto libidinal, que es un objeto malo, pero a la vez un objeto valorado, necesitado y transicional. Este sería el analista de la transferencia. No nos olvidemos de este detalle, que en la obra de Fairbairn aprendemos que no solo hay un objeto malo, sino dos objetos malos. El objeto malo está disociado y se divide en un objeto malo aceptado y un objeto malo desvalorizado o no aceptado, no necesitado y no querido. Ese juego va a ser el paciente borderline con esos dos objetos malos. El objeto bueno es un objeto del cual no hay discusión, es un objeto con el cual no hay conflicto. Por ejemplo, es la madre del paciente borderline que nos dice: nuestra madre es perfecta. Mi madre es perfecta, no puedo decir nada de ella. Y el problema está proyectado en la pareja con la cual tiene una relación muy tempestuosa y difícil, o en los vínculos más cercanos. Entonces, ese objeto libidinal y antilibidinal va a ser el juego del paciente borderline y el juego de la diambivalencia, que puede ser, como decíamos, repasando, alternante y simultánea. La simultánea es más ligada a la ambivalencia y la integración, que es lo que tenemos que tratar, que el paciente borderline integre afectos, integre contenidos y de alguna manera disocie menos. Porque decimos, la disociación mantenida en un tratamiento borderline sería heterogénica. Tenemos que tratar de tender a la integración de estos yoes, a la integración de estos objetos y a la integración de los afectos. Bueno, con esto cerramos. Le doy la palabra a Luis. Sí, quería agregar algo más que tiene que ver, la hija de Fairbairn, Eleanor Fairbairn, siempre cuenta una anécdota de cómo es el tratamiento de los pacientes esquizoides. Y ella hace una analogía con precisamente como al mejor estilo freudiano, digo yo. El paciente va en un tren, es un viaje, el tratamiento psicoanalítico, donde el paciente va del lado de la ventanilla y el analista va del lado del pasillo. Y el paciente le va contando lo que pasa por su retina, lo que, mejor dicho, le va contando al analista lo que él cree que al analista le interesa. Digamos, con lo cual, todo esto que decía recién Adrián, queda claro que es una invención, para decirlo de esta manera, del paciente. Es la fantasía que debemos, los analistas de pacientes borderline, debemos darle importancia a todo esto que dice el paciente como parte de su fantasía y parte de lo que nos tiene para contar, porque de alguna manera nos tiene idealizados, como decía recién muy bien Adrián, y cree que nosotros esperamos de él cosas que realmente no esperamos, digamos, pero que aparecen permanentemente en el tratamiento psicoanalítico con este tipo de pacientes, con esta gravedad, digamos, que trae el paciente borderline. Bueno, no sé si quieres agregar alguna otra cosa más. Bueno, eso, que yo quería agregar eso porque es importante para el paciente, igual que el paciente neurótico, digamos, trata de expresar todo lo que pasa por su cabeza, cumpliendo con la regla fundamental. Pero en realidad él hace una selección intrasistémica, es decir, adentro de su cabeza va haciendo una selección permanentemente acerca de qué es lo que él cree que el analista quiere escuchar de él. Bueno, por eso se presta a muchas confusiones o a muchas cosas que en realidad nosotros nos preguntamos qué lo hace distinto al paciente borderline del paciente neurótico, obviamente. Pero en gran parte tiene que ver con esto, ¿no? Con la gran idealización, que es lo primero que tenemos que interpretarle al paciente borderline. La gran idealización que tiene sobre el analista, es decir, sobre nosotros. Y es muy importante precisamente porque eso puede atentar, entre otras cosas, contra el tratamiento. Es decir, una gran idealización inicial puede ser seguida de una gran bronca, digamos, hacia el terapeuta, ¿no?
Digamos, todos sabemos que si en el paciente neurótico también pasa algo parecido. Pero lo que pasa que en el paciente borderline la relación es, como decía Adrián, es diambivalente, pero no solamente en el sentido de que la construcción de la ambivalencia, sino que es sobre un objeto nada más, no sobre dos objetos como en lo edípico. La situación edípico son objetos madre-padre y en rivalidad. En la relación con el borderline, en realidad es una sola persona, es la madre, obviamente, que todavía no está superado el conflicto con la madre. Y eso es lo primero que hay que trabajar y es muy importante trabajar eso, digamos, redundantemente. Bueno, sí. Un agregado a lo que comenta Luis y que tal vez no quedó tan explicitado cuando hablamos recién, es el tema del encuadre. Basili nos enseñó en el espacio Fairbairn que el encuadre en un paciente grave tiene que ser lo más rígido y claro posible. Explicitado de entrada y se debe cumplir como un contrato. ¿Por qué? Porque eso encuadra al paciente y justamente le permite poder saber qué puede recibir del analista y qué no. Esto que decía Luis recién. Porque ese paciente borderline que recibió afecto de una madre que por lo general es ambigua, confusa, inestable, que justamente no le permitió acceder a la constancia objetal por esa inconstancia que tenía en su vínculo y su exceso, lo que es la discarencia afectiva, el exceso de afecto, la falta de afecto, el afecto fuera de timing, que es parte de la herencia psicológica de la madre borderline y a la vez es una borderline por lo general. Entonces el encuadre es lo que protege al paciente del analista y el analista del paciente. Esto también coincidente con el tema del trabajo que propone Luis, que es la personalidad analista que cura y enferma en la relación analítica. Entonces un encuadre rígido, un encuadre claro, un encuadre que se respeta a rajatabla, permite que el paciente confíe en el analista y en el análisis. Y que sepa que el analista no le va a poder dar aquello que él idealiza que le va a poder dar. Vale decir, generosidad, no cobrar las sesiones, dejar lo que falte, que venga tarde, que coma en la sesión, que traiga o que venga alcoholizado. Cosas que nos pasan todos los días. Bueno, esto el paciente, si no se lo ofrecemos, lo va a buscar. Y es lo que tenemos que tratar de resaltarle en el tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con la terapia virtual? Decimos la pandemia, ¿cómo afectó la pandemia al borderline? Bueno, si decimos que la pandemia lo afectó, sacándolo de su trabajo, llevándolo a un teletrabajo en el domicilio, acercándolo peligrosamente a sus vínculos familiares, con estas ansiedades de engolfamiento y de abandono, esta ambivalencia que se hace más tangible en el lugar de trabajo y en el domicilio. Como analistas, yo propongo, y con Luis lo tenemos charlado, y en el espacio Fairbairn y en el centro Recker también, tratamos de propiciar la presencialidad. ¿Por qué? Porque eso enriquece el vínculo, favorece lo que Luis decía de la generación de un campo analítico, qué es lo que se da en un consultorio, qué es lo que se da en una institución analítica. Esa teoría del campo, virtualmente, yo creo que es muy difícil llevarla adelante. Está distorsionada. Es un campo virtual, no es un campo magnético vincular. Entonces, como idea a un paciente borderline le hace muy bien la presencialidad. Justamente lo empieza a curar de todo aquello que la pandemia le empezó a quitar y empezó a perder en esto que es la nueva manera de relacionarse vincularmente, que es la virtualidad. Que debilita los tratamientos, los enflaquece, los dificulta y los hace cada vez más distantes. Y justamente la distancia es aquello que el paciente borderline esquizoide necesita de alguna manera evitar y poder recibir en un vínculo cercano y confiable con un analista aquello que justamente no le pudieron dar. Por último, antes de veo que hay algún miembro acá del grupo que quiere hacer una pregunta, quería comentar que el día 30, martes a las 13 horas,
el Centro Racker, junto al Departamento de Sociedad y Comunidad y el Departamento de Psicosis, vamos a presentar una actividad donde vamos a hablar de la neutralidad en el campo analítico. Lo importante que es la neutralidad en un tratamiento actualmente y cómo se mantiene la neutralidad en las terapias virtuales. Bueno, le doy la palabra a Ana, que está coordinando la mesa, para que le dé lugar a las intervenciones de los colegas que están presentes. Bueno, muy buenas las presentaciones y bueno, tenemos tiempo para poder hacer preguntas. No somos muchos en el Zoom, pero me parece que hay ya una pregunta de Luis Vázquez López, que es el primero. Y yo personalmente también después quiero hacer alguna pregunta sobre algunos conceptos que creo que son muy importantes en la teoría de Fairbairn y que podemos aclarar, ¿no es cierto? Que son muy interesantes en el proceso analítico, justamente el concepto de biambivalencia me pareció muy interesante como para desarrollarlo, ¿no? Más. Bueno, tenemos acá una pregunta de uno de los colegas que están en el Zoom, que es Luis Vázquez López, que ya les digo. Bueno, Luis lo felicita por las ponencias y nos dice, si pensamos que la defensa fundamental del paciente límite o border, ¿cuál es el tipo de intervención más adecuada? Pregunta. ¿Interpretación o construcción en la transferencia? Esa es la pregunta. ¿A mí? Sí. Bueno, De los dos. sí, recién Adrián hablaba de dos tipos de intervenciones con los borderline, que uno es la forma que, digamos, no necesariamente es una construcción en términos estrictamente freudianos, pero sí es una forma de la confrontación con, digamos, de confrontar al paciente, digamos, por ejemplo, el paciente empieza la sesión y trae algo que tiene que ver con María o con Pedrito o con quien sea. Y digamos, después continúa la sesión y digamos, se contradice y dice algo del tipo de que, bueno, María resulta ser una mala persona, además, y demás. Uno en ese momento le surge la duda y le pregunta directamente, lo confronta al paciente, le dice, mire, usted, dígame, ¿usted la conoce a fulana de tal, a María? ¿Usted sabe quién es María y qué hace y qué se dedica? Eso es una forma de confrontarlo con la realidad, con lo que en el principio de la sesión sostenía y a la mitad de la sesión dice otra cosa totalmente opuesta. O la construcción de realidades incompatibles, eso que decía también Adrián recién, que explicaba acerca de cómo es el tratamiento con este tipo de pacientes. No sé si respondí la pregunta, pero no es la interpretación tradicional o la interpretación que uno le haría a un paciente neurótico. Sí, siguiendo la idea de Luis, Patricia Day, creo que Patricia también Romero Day, sí, ha está preguntado. con su mano levantada, así que te Ah, escuchamos. una pequeña aclaración a lo que decía Luis. Por ejemplo, siguiendo con esta idea, viene un paciente la sesión del lunes y me dice, yo me tomé vacaciones de invierno hace poco. Me dice, doctor, el sábado me peleé con una vecina, llenó de caca la vereda de mi casa y tenía un perro que era un dromedario. Le grité y le dije de todo. El domingo me invitó mi amigo a su casamiento, al casamiento de su hija. Me dejó en la última mesa, casi no puedo entrar y ni me saludó. Le voy a retirar el saludo yo. Y entonces yo le digo, Juan, me parece que se sintió muy solo el fin de semana y se sintió muy solo en mis vacaciones.
Las vacaciones existen, no las podemos evitar. Son una desgracia para un tratamiento. Pero usted y yo vamos a salir adelante y va a ver que se va a sentir como se sintió hace un par de meses atrás, que le dieron un premio en su trabajo y apareció en una nota en el diario. Esto para mostrar cómo nosotros tratamos de no hacer interpretaciones directas acerca de la sexualidad infantil, acerca de la problemática que puede tener el paciente con esa vecina, con ese perro o con ese amigo, sino mostrándole que está proyectando en el amigo cosas que le pasan en su vínculo terapéutico, en la vecina cosas que le pasan con su analista. Porque esa misma vecina la saludaba y hice amigos de toda la vida. Y el paciente le falla, lo abandona al paciente cuando se va de vacaciones, o cuando falta, o cuando le cambia un horario, o cuando le aumenta el honorario. Cosa que hoy día, con el problema de la inflación, a nosotros nos toca muy de cerca cómo manejamos el vínculo con esto de las modificaciones en los honorarios que son inevitables. Discúlpeme, para Patricia entonces le damos la palabra. Sí, Patricia Romero Dey, si tenés la mano levantada, desmuteate, así te escuchamos. Ah, tenés razón. Me desmuteé, ¿no? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Te escuchamos. Simplemente estaba calladita. Sí, re interesante. Hola, Luis Oswald. Hola, hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Tanto tiempo que no nos Eso, vemos. Debe ser la gusto pandemia. Gusto verte. Que tiene que ver con esto de lo cerca y lo lejos, ¿no? Yo tuve, con esto de lo cerca y lo lejos, un aprendizaje previo a la fuerza. En el año 2000, mi hijo se fue a estudiar a Londres y no volvió a la Argentina más que de visita, porque después se quedó en Madrid, está casado con una madrileña en este momento, viviendo en Collado Mediano, con los incendios. Y yo aprendí ahí que la distancia física no podía ser distancia real, que yo tenía que mantenerme cerca. Y bueno, después empecé a atenderse a mucho antes de la pandemia, también online, un análisis de una española que conocí en un congreso, que me pidió análisis en ese momento y lo mantuvimos online. Después alguien que se fue a vivir a Bahía, otro a México, y hubo una cosa que a mí me ayudó de los colegas, ¿no? Yo presenté una vez un trabajo en APA que lo llamé necedad, porque el paciente era muy difícil y muy necio. Y Nomi me dijo, Patricia, me parece que no lo pudiste querer. Genial lo que me dijo Nomi, porque qué importante es la posición, lo que nos pasa a nosotros con respecto a un paciente, ¿no? Y eso va a lo de la idealización también. Hay colegas que por su situación infantil, por los sufrimientos, lo que sea, necesitan ser idealizados. Y todos los conocemos, los tenemos cerca, o sea, y los queremos mucho, pero nos damos cuenta que necesitan ser próceres. Esto, para colmo, provoca una transferencia de deseo, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que quieren analizarse con próceres. Ahora, los entuertos que se generan ahí son muy interesantes. Por eso cuando ustedes decían lo del border, yo pensaba, pero todos tenemos una partecita border, porque yo he atendido pacientes que vienen de esos próceres y me agradecen no ser prócer, ¿no? Con lo cual a veces uno se siente mal, porque dice, qué poco importante que soy. Pero esto también actúa como una cercanía afectiva, que es importante. Por eso yo creo que esto que marcan ustedes de la relación, ¿no? Donde las cosas se dan en el juego de la relación, de pescar si uno es idealizado y poder barrarse usando lo lacaniano, perdón, yo soy de ese, un poquito, no del todo, de ese lado, barrarse y admitir la propia castración es importante. Y yo creo que esta necesidad a veces del analista de mantenerse no es muy consciente. Entonces, yo he recibido pacientes, se comentaba así, de próceres, y que he tenido que trabajar con sacarlos de esa idealización del ex analista,
que ellos han buscado y que se alimentó sin querer entre los dos, analista con analista, porque obviamente los que se analizan con esos profesores eran analistas también. Bajarse de esa idealización, qué sé yo, era Bueno, eso. gracias, Lo que Patricia. quería Tenemos una pregunta de Silvia Piscor, así que no sé, Adrián, si querés Le contesto a Patricia brevemente. contestarle a Patricia primero. ¿Qué pensamos de esto? El neurótico se borderiza cuando pierde un objeto y después se compensa, o por la medicación, o por el trabajo analítico, o porque las cosas en su mundo externo se acomodan de alguna manera. Pero, por lo que vos decías, es cierto, somos todos un poquito borderline, podemos serlo cuando perdemos un objeto siendo neuróticos. Y después con nuestro tercer objeto tratamos de compensar la situación y volvemos a la neurosis. En cambio, el borderline se psicotiza. ¿Qué quiere decir? Cuando pierde un objeto del mundo externo real, valorado, necesitado, ese objeto que pierde, que puede ser el analista, no tiene con qué reponerlo, porque se queda con un solo objeto. Y al tener un solo objeto, se tiene que defender por medio de la proyección y ya no de la disociación de esa pérdida de objeto. Y ahí se psicotiza el paciente borderline, que rápidamente se compensa nuevamente en el tratamiento analítico con la medicación o con una breve internación, de la cual sale rápido, con poca medicación y sin deterioro. Esa es la psicotización del paciente borderline. Ahora, respecto a la idealización, cuando la idealización es excesiva y el paciente no se barra, el analista no se barra, como vos decís, y no muestra las limitaciones que tiene, no le está mostrando el mundo externo real al paciente. Si ese paciente lo idealiza en demasía, para defenderse de esa idealización donde él se somete al superanalista prócer, necesita disociar. Disocia a ese objeto, nuevamente, excesivamente en objeto malo aceptado, y tiene que poner todo lo malo rechazado en ese otro objeto. Esa disociación, decimos, es iatrogénica. No lo acerca al paciente a la curación, sino que lo aleja. Porque lo hace ser más borderline, lo hace disociarse más y llenarse más de objetos malos, que retornan de su historia, que retornan del pasado. Entonces, tenemos que tratar de manejar la idealización con mucho cuidado, con mucha cautela, tratando de que el paciente confíe en nosotros, pero que la idealización justamente no sea excesiva y no sea defensiva, porque puede ser que eso redunde en un mal resultado y un tratamiento frustrado, un tratamiento que no pueda proseguir. Claro. Sí, quería decir que por eso es la importancia de trabajar en los análisis didácticos el conflicto esquizoide, que tenemos todos y es tan universal como el Edipo, y es primario. En realidad esto es una indicación para que no se convierta en un baluarte el análisis del analista. Es importantísimo el baluarte en términos de los Barangé, obviamente. Digamos que muchas veces es indicación de cambiar de analista y cambiar de supervisión muchas veces también, que a veces van juntas. Es importantísimo que el analista pueda analizar los aspectos esquizoides que quedan remanentes a veces de análisis anteriores, análisis didácticos o análisis comunes que hemos tenido los analistas. Muy interesante. Bueno, Silvia Piscor nos pregunta, nos dice excelentes presentaciones, muchas gracias. Dice, quiero preguntarles cómo afecta al paciente la convicción de su imposibilidad de cambio, de evolución a la neurosis por parte del analista, ¿ok? ¿Está claro? ¿La repito? Perdón. Bueno, la repito, la pregunta de Silvia Piscor. Quiero preguntarles cómo afecta al paciente la convicción de su imposibilidad de cambio, de evolución a la neurosis por parte del analista. ¿Cómo la imposibilita? Claro, es decir, cómo afecta al paciente la convicción de su imposibilidad de cambio por parte del analista, de evolución a la neurosis. ¿Está claro? Así es como lo expresa Silvia. Si no, Silvia, si estás ahí, nos podés
aclarar o, bueno, participar. No, está claro. Está ahí, sí, Yo la entiendo la pregunta. sí. El que tiene la convicción, o el que tendría que tener la convicción, que el paciente borderline no va a ser neurótico, es el analista. Tal vez al paciente borderline no tenemos que transmitirle ninguna certeza acerca de su estado, porque lo que le decimos es, mire, Juan, yo lo voy conociendo a usted y usted a mí. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, pero desde ya que todo paso que demos va a ser bueno para usted. Y tenemos que ver hacia dónde nos lleva ese camino y hacia dónde lo quiere llevar usted. Por eso, en este caso, lo que decía Luis del tren, queda muy claro. En el paciente borderline, nosotros vamos en el pasillo, en el vagón del tren, el paciente borderline en la ventanilla nos cuenta lo que ve y nosotros, si podemos, le interpretamos algo de lo que conocemos del paisaje que él está viendo. Pero siempre vamos detrás del paciente. Tratamos de no ponernos delante de él diciendo hacia dónde tiene que ir, lo que está bien o lo que está mal, porque esa es una tentación, si se me permite el término, del paciente borderline, que es tratar de poner en nosotros el saber para dar las decisiones y para decirle qué está bien y qué está mal, y qué tiene que hacer y qué no. Y ahí justamente nos pone a prueba, porque él, como no quiere idealizarnos y como no quiere someterse, cualquier consejo que demos va a ser erróneo. Ahí viene el tema de la neutralidad. Si bien esto es básico en el análisis ortodoxo que nosotros hemos aprendido y que es parte de nuestra formación, en el paciente borderline es más importante todavía, porque él nos pone en ese lugar del padre que no le dio lo que necesitaba o se lo dio mal, o la madre lo mismo, y nosotros tenemos que ser los que tenemos que mostrarle qué es lo que está bien y qué es lo que tiene que decidir o qué no, y ese sería un error. Ahí el paciente nos va a idealizar, se va a frustrar, y eso va a ir en contra de nosotros y del tratamiento. Es un tema entonces que tenemos que tener mucho cuidado con este de las certezas y la neurosis, o cómo llegar a la neurosis o quedarse en la patología borderline, ¿no? Sí, por eso usamos permanentemente en el trabajo el shift bidireccional. Shift quiere decir cambio. Ustedes lo tienen en el tablerito de la computadora. Digamos, y así se construye precisamente ese shift bidireccional. La situación de cambio, por eso el cambio no está puesto solamente en una persona, está puesto en ambos, está puesto en la relación con el analista. Por eso damos una importancia sumamente importante, valga la redundancia, a la situación, la persona real del analista. Me estaba acordando de un caso de que a mí me gustan mucho las naranjas, las mandarinas, los cítricos, y me estaba en el consultorio y me comí una naranja. Llegó el paciente, un paciente borderline, obviamente, con un diagnóstico de borderline, no hecho por mí, sino ya venía, y me preguntó, acá hay olor a naranja, ¿no? Y entonces yo le dije, sí, mire, yo acabo de comer una naranja porque me gusta mucho, por supuesto se impregna el ambiente. Bueno, esa sesión fue extraordinaria porque el paciente relató todas las cosas que la familia le decía que no y que le negaba permanentemente, que eran muy evidentes, como el perfume de la naranja en mi consultorio. Y en realidad hasta lloraba el paciente en algún momento porque, digamos, el grado de comprensión que él nunca había tenido, digamos, por parte de la familia. Y eso fue algo sumamente importante, el uso de la persona real del analista en el tratamiento. Pero no solamente con todo lo que se les ocurra que el paciente pregunta, uno debe responder y con toda yo estoy en contra del tema de la neutralidad sobre todo con los pacientes borderline, porque puede ser iatrogénico, como decía muy bien, o un baluarte, como me gusta decir a mí con los Baranger, en realidad para el paciente y obturar el tratamiento. Es muy importante que le respondamos con lo que consideramos la realidad, no inventar realidades, pero sí considerar lo que nosotros creemos y comunicárselo, transmitírselo. Esa es una técnica importantísima con el borderline. Uno no le puede macanear o generar una situación ideal que no existe.
Viene a mi memoria una mañana que estábamos con Granel, con Luis, que éramos alumnos de los cursos de Granel, y Luis comentó que con un paciente le pasaba que el paciente le decía, doctor, hace un mes respecto a este tema me dijo una cosa y ahora me dice otra totalmente distinta. Yo no entiendo. Y ahí Granel nos dijo, pero justamente eso es lo que tiene que pasar, porque eso nos muestra la disociación que tiene el paciente y tenemos que trabajar con eso mismo que él nos trae y que nosotros se lo devolvemos para poder entender por qué nos habló bien de María hace un mes y de la misma María ahora nos habla cosas totalmente opuestas. Y esto le pasa con el jefe, le pasa con el compañero, y por eso el borde no es comprendido socialmente en la pareja, en el lugar de trabajo, con los amigos, en el deporte que practica. Porque tiene esa inconstancia y esa divalencia que hace que justamente en un vez a otro la manera de relacionarse con los objetos cambie totalmente. El paciente no lo entiende y nosotros se lo tenemos que mostrar. Pero justamente como decía Luis, si nosotros nos ponemos en una posición de lo que opinamos acerca de algo más allá de lo que él ve, ahí entraríamos en esto de idealización y de que el paciente se someta a lo que nosotros decimos que tiene que hacer o que tiene que estar bien. Eso que él trata de reclamarnos y que nosotros nos mantenemos atentos a lo que él trae y analizar la disociación. ¿Y por qué piensa una cosa o piensa otra en cuestión de 30 días? Veamos dónde está la verdad de lo que usted está trayendo. Y eso va a estar en un punto medio. En ese punto medio que es la divalencia simultánea. Algo que puede cambiar, pero no tan diametralmente opuesto como en la divalencia alternante. Sí, creo que además de que Patricia nuevamente levantó la mano, no sé si la bajaste anteriormente, y creo que hay nuevamente una pregunta de Silvia. A ver si me esperan un segundo. Sí, nuevamente pide la palabra Patricia y Silvia Piscor, creo que querías agregar algo. Me voy a olvidar. Bueno, De- ok, entonces la escuchamos nuevamente a Patricia y sí. yo quería, antes de escucharla, tenemos unos minutos todavía, 15 minutos más, pedirles, que me pareció muy interesante la presentación y creo que hay muchos conceptos básicos de Fairbairn que podemos volver a retomar y a discutir, ¿no es cierto? A mí me parece, por ejemplo, el triángulo de Malan, que apareció en pantalla, me pareció que lo explicó Adrián, que sería bueno retomarlo, porque allí hay conceptos muy interesantes, ¿no? Además del el concepto de la diambivalencia, que también me pareció fundamental como marcador de cambio intrapsíquico estructural en la sesión y en el proceso analítico, ¿no? Realmente. Bueno, te escuchamos nuevamente, Patricia, y después vemos si hay más preguntas de los que están participando, de los colegas. Sí, bueno, me parece interesantísimo y coincido al menos con el que lo esbozó, que fue Luis Oswald, con qué es la asepsia, ¿no? Porque yo creo que obviamente está dirigida a no invadir, pero no ocultar. Y justamente esta creación de la idealización muchas veces tiene que ver con esa cosa distante, donde usted no me puede preguntar por qué es mi vida, y que genera lo del prócer. Y yo creo que por supuesto que no hay que invadirlo al paciente con que, ay, uy, justo hoy me duele la cabeza o tuve COVID. Pero otra cosa es cuando preguntan, no contestar. No contestar, ¿usted tiene hijos? ¿Qué sé yo? Yo siempre pienso que lo primero es por qué me lo pregunta, porque surge algo interesante, pero después la información. Y en ese sentido voy a defender el online, porque yo tengo una pacientita nueva que es de México, no es de México, son argentinos que se han ido a vivir a México. Y bueno, es derivada por un analista de acá, pero ella cuando se comunica con WhatsApp, en mi WhatsApp hay una foto mía andando a caballo en un bosque, en los bosques de Ceiza. Y ella eso le provoca toda una cosa de empatía porque ella anda a caballo también. Entonces,
yo creo que utilizar ese tipo de cosas, por supuesto, que no es que le empecé a contar cómo se llamaba mi yegua y dónde era esa foto, y no, pero esa empatía favoreció todo esto que contaban, ¿no? De repente ella sí pudo establecer un vínculo, pudo empezar a hablar de eso, de cómo había dejado además su caballo acá. Y entonces empezamos a hablar de todo lo que había dejado acá. Si no hubiese sido, eso hubiera sido otra cosa el detonante. Pero me parece muy importante. Por eso creo que lo de la distancia, no hay que asustarse con la modernidad, porque el online yo creo que viene para quedarse. Entonces, yo creo que hay que buscar el modo de rescatar alguna de las cosas positivas que tiene, que el paciente esté en su casa, que esté cómodo, que nos pueda mostrar cosas. Todos conocemos ahora los gatos, los perros de los pacientes después de la pandemia y cosas, y la casa que nos muestran la renovación. Rodríguez trabajaba, bueno, yo soy hija de esa estirpe, ¿no? Y lo último que hizo Emilio, ya de grande, es hacía unos tratamientos que él los llamaba shampoo, que era que se quedaba 2 días en la casa del paciente, porque toda la proyección escénica que hay en la casa de un paciente, obviamente eran pacientes de muy buena situación económica, porque en general no tenemos una pieza de huéspedes para el analista, pero es interesantísimo lo que llegó a hablar Emilio de todo esto de incorporar otras cosas, ¿no? No tenerle miedo a cambiar el contexto. Bueno, ya bajé la mano. Bueno, gracias. Sí, Silencio. me hiciste acordar de algo, yo coincido contigo, me hiciste acordar algo que decía Faban en el análisis con Sutherland, creo que era Sutherland, bueno, un coterráneo de él. Faban atendía en un pequeño castillito que era en un lago, hay fotos y demás. Y él decía que los momentos más ricos del análisis transcurrían mientras él iba del bote que llegaba el paciente al consultorio y del consultorio al bote, porque demandaba mucho tiempo y él lo usaba ese tiempo para interpretarle al paciente, tal como cuando estuviera en sesión, digamos, y me acordó de eso, me hizo acordar de eso, pero yo elegí el fenómeno recién de la naranja, precisamente, porque es algo que la computación o que las pantallas todavía no nos permiten, que es los perfumes, lo que se siente, que tiene que estar ligado directamente con los afectos. En otros trabajos nosotros hemos ligado permanentemente los sueños con los afectos y con los colores, digamos, y es algo que en el borderline, sobre todo en el paciente borderline, los afectos están obturados, imposibilitados por una madre que no pudo darle eso al paciente borderline. Por eso yo elegía esto de la cosa olfativa, aunque parecía muy primaria y muy digamos, sin mucha explicación. Pero coincido, yo no estoy de acuerdo con la neutralidad precisamente en ese sentido, ¿no? Digo con Alexander, dar lo que al paciente no se le dio, ¿no? Esta famosa, lo correctivo, digamos, en el paciente, no lo correctivo por lo correccional, sino lo correctivo en el sentido afectivo de que no lo tuvo. A eso, pero coincido totalmente contigo. Siguiendo la idea de Ana, acá el colaborador que está con nosotros, que muy gentilmente está recibiendo en tiempo real los archivos que le enviamos, nos va a proyectar el triángulo con más detalle. En este caso están los 3 triángulos de Malan, si lo pueden ver con más detalle. No, sí, están chiquititos. El primero, acá lo tenemos más grande. El primer triángulo es el que, para aclarar un poco, es el que nos muestra los 3 vértices, en el cual el primero, el de arriba, el primer triángulo, tenemos el paciente en el primer vértice, el analista en el segundo, el tercero el fluido en el tercero.
Entonces, ese va a ser el juego, va a ser el paciente entre el objeto malo aceptado, que es el analista, la pareja, los padres, y el tercero excluido, que va a ser el objeto malo rechazado, denigrado, que puede ser también la pareja, el padre, el compañero de trabajo o un vínculo que sea contingente y no importante para el paciente. Estos son los tres triángulos que nos van a mostrar cómo el paciente se acerca de la diambivalencia alternante a la preambivalencia, que es el triángulo inferior, que habíamos dado un detalle recién, pero no con la imagen del triángulo, donde el paciente va a tratar de llegar a la ambivalencia y siempre se va a quedar en un estado previo, pero cuando más cercano esté a la diambivalencia simultánea, más neurótico va a aparecer, más integrado va a aparecer en sus vínculos, en sus representaciones y en sus maneras de relacionarse. Por eso el triángulo del medio es el que muestra el pasaje de la divalencia alternante a la simultánea y a la ambivalencia. Ese es el segundo triángulo que antes no les había mostrado, es el triángulo de la diambivalencia. Este es un término, el de la diambivalencia, una descripción que va más allá de la psiquiatría, que se queda en la ambivalencia de Bloiler, en la esquizofrenia, y que permite entender analíticamente cómo maneja los afectos un paciente borderline, justamente teniendo en cuenta que la patología borderline es una patología de la disociación. Y la disociación primitiva, distinta a la disociación neurótica, de la histeria, de la neurosis obsesiva que conocemos, y que se diferencia básicamente en cuál es la estructura vincular que tiene el paciente en cuanto a su escena primaria. Repetimos, 3 objetos para neurosis, 2 para el borderline, 1 para la psicosis, y por lo tanto ansiedades distintas. En el psicótico, ansiedad de fin de mundo, de vivencia de pérdida del yo, que es lo que lo lleva al intento de suicidio y es lo que lo lleva a la negación y a los sentimientos nihilistas y místicos. Porque justamente ese objeto que falta lo pone en una idea mística. El borderline con 2 objetos, el neurótico con 3. Por eso, cuando una escena primaria de entrada en los 5 primeros años del desarrollo no se configura como una escena primaria con 3 objetos, eso es algo que no lo vamos a poder modificar del tratamiento, pero sí acercarlo a una relación con el mundo externo real mejor, más integrada, siguiendo el tercer triángulo desde el primero, que vendría a ser el más primitivo, el del inicio de un tratamiento, al tercero, que es aquel hacia donde tenemos que tender o que tratar de avanzar. Bueno, esto nada más. Bueno, si nos quedan apenas 5 o 4 minutos, si no hay ninguna otra intervención, ninguna otra pregunta, podemos empezar a cerrar. Yo realmente les agradezco la presentación, han sido 2 excelentes presentaciones muy claras, ¿no? Estilo clase. Así que yo tengo mucho interés en hacer algunas preguntas porque creo que evidentemente son muchos conceptos y muy interesantes que, bueno, ahora ya no tenemos tiempo, pero creo que el tema de la neutralidad fue uno de los conceptos que generó más interés y que está muy vinculado con esto y que, bueno, lo van a hablar en la presentación del 30, así que del día 30, y ese concepto se va a poder desarrollar más. Bueno, yo les agradezco. Voy a hacer una digresión. El concepto de neutralidad es muy trabajado en APA últimamente, e inclusive vamos a tener invitados en la mesa. Una de ellas es Mabel Tipsevich, que con un grupo de analistas recibió un premio respecto a la neutralidad analítica en FEPAL. En el último congreso de FEPAL fueron premiados en un trabajo sobre neutralidad. Va a estar invitada una de las miembros de ese grupo. O sea que es un trabajo que lo venimos de alguna manera pensando en función de los cambios que vimos con la pandemia y que se está trabajando en otros departamentos de APA también, como para tenerlo presente. Sí, bueno, gracias Luis, gracias Adrián, gracias a todos los presentes y bueno, un aplauso y buenos días a todos.